Una repetición sería entonces de la famosa guerra del fútbol. Fútbol entre comillas, por supuesto, porque no tenía absolutamente nada que ver con el fútbol, pero sí tenía que ver mucho con los intereses geopolíticos, estratégicos, económicos y militares de los Estados Unidos de América en aquel tiempo. Y en aquel tiempo lograron ellos propagandizar y popularizar aquel enfrentamiento entre los dos pueblos que llegó a las 100 horas. De hecho, inclusive así se le denomina en algunos documentos la Guerra de las 100 horas, en donde los principales protagonistas, los ejércitos de ambos países, estaban siendo asesorados, dirigidos y financiados por el ejército de los Estados Unidos. Así, exactamente, es como lo describen inclusive altos miembros del ejército de aquel tiempo que formaron parte en esa maniobra político-militar de los Estados Unidos de América en la región. Ustedes se acordarán que unos días antes, meses antes, años antes, 1968, 1969, algo increíble pasó en el país, en El Salvador. Imagínense ustedes, un presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, el que tomó la presidencia después de que asesinó, obviamente, él y su grupo de la inteligencia que asesinaron a John F. Kennedy. Se afianzaron las estructuras militares e inclusive ellos contribuyeron al impulso de seguir con esa política de la Guerra Fría, de conflictos de intensidad baja, de provocar guerras en todo el mundo para, entre comillas, detener el comunismo. Lyndon Johnson llegó a El Salvador. Hay que recordarse de todo eso, porque mire qué interesante. Estamos ya recibiendo todos los mensajes en las 3 redes, 3 plataformas: radio, YouTube y Facebook. Gracias por esa información, no la sabíamos, y es que es cierto, si desconocemos nuestra historia la podemos volver a repetir. De Los Ángeles, exacto Marito, Los Ángeles, California. Y eso es lo que pudiera estar en el horizonte, pero no muy lejano, porque es y será una base militar de los gringos, Estados Unidos de América. Honduras, usted sabe que hay un lugar que se llama Palmerola, que obviamente nombre original, ya le cambiaron nombre, pero estuvimos nosotros de visita hace unos años, que por cierto en algunos lugares no nos dejaron entrar, haciendo unos reportajes. Decirle que esa base militar es casi del tamaño de El Salvador, pero ahí usted no puede entrar, ahí no puede entrar usted, solamente si es del Comando Sur, o si tiene algún permiso oficial. Hoy, en esta nueva Guerra Fría 2.0, no es conflicto entre Honduras y El Salvador, o Nicaragua, o Guatemala. Es destruirle los potenciales de avance a China. Póngale atención, porque esto es lo que está de por medio en un posible enfrentamiento provocado como el del 70 por los Estados Unidos de América entre los hermanos hondureños y salvadoreños. Nos dicen también, habría parte del ejército guatemalteco contribuyendo en este acto de terrorismo internacional. La provocación llegará a tal grado que, dicen algunas fuentes, ninguno de los presidentes va a retroceder, haciéndole el sueño a los gringos una realidad, porque va a decir el presidente de El Salvador: no, nosotros vamos a defender nuestro territorio. El presidente de Honduras: lo vamos a defender. Y ahí la inteligencia gringa
les va a meter a los dos documentos falsificados a tal grado de que les va a decir los hondureños ya se metieron a territorio salvadoreño, los salvadoreños ya se metieron a territorio hondureño. La isla de los conejos, el Golfo de Fonseca, eso no tiene absolutamente nada que ver. Los únicos ganadores de un conflicto, obviamente como lo fue en el 70, será el complejo militar industrial de los Estados Unidos de América. Ni siquiera el gobierno, ni mucho menos el pueblo gringo, que hoy está pasando una de las miserias más absolutas, sin precedentes en la historia de ese país. Oiga, de último minuto se maneja en el Pentágono, en el Departamento de Estado y ya en las embajadas de los tres países. El Triángulo del Norte en llamas, nos dicen. El Triángulo del Norte pudiera pasar de un horizonte lleno de paz, tal vez tranquilidad y progreso, a lo que fue en el 70. Recuérdense ustedes que a partir del 70, a partir de aquella guerra de las 100 horas, no solo se instalaron, porque algunas ya estaban instaladas, pero se consolidó el aparato de seguridad nacional a través de los regímenes militares. Muchos le llamaban dictaduras militares fascistas. Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Y por qué no decirlo en ese tiempo? Antes de 1979, la dictadura de Somoza en Nicaragua. Los gringos al avance. La pregunta es, ¿caerá en esa trampa el gobierno salvadoreño? ¿O buscará inmediatamente ayuda de todo tipo a China, a Rusia, a Irán, a Cuba, a Nicaragua? ¿Por qué no? Si se trata de sobrevivencia. Un conflicto a estas alturas destruiría cualquier sueño centroamericano de unificación, que es lo que los gringos a toda costa van a evitar. Han tratado de evitar. Lo han conseguido. El mercado común centroamericano estaba brillando en el 65, 66, 67, 68, 69. Estaba brillando a tal grado que el señor presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo que visitó El Salvador dijo, venimos a apoyar el mercado común centroamericano, pero por otro lado le estaba diciendo a el gobierno, a la dictadura militar, y en aquel tiempo, recuérdense ustedes, ahí están los documentos, el partido de la oposición más importante, que era el Partido Comunista, dialogó también, entró a ese diálogo y aceptó la guerra. Vean los documentos. Aquel secretario general del Partido Comunista en aquel tiempo, el señor Chafik Handal, ahí están los documentos, dijo, sí, vámonos a la guerra, porque ya habían pactado con los gringos. Esta historia, ¿por qué no conocerla? No es opinión de nadie, no es invento de nadie, ahí está todo. En parte, eso contribuyó al rompimiento del Partido Comunista en lo que fue después 5 diferentes organizaciones. Ese pacto con los gringos, esa aceptación de la guerra, la vieron como una gran traición del Partido Comunista a través de su secretario general Chafik Handal, de haber firmado ese pacto de agresión y de guerra contra Honduras. Hoy, tantos años después, muchos años después, muchas décadas después, hay que decirlo. Y hoy, con tantas facilidades que hay, usted puede investigar inmediatamente y se dará cuenta que eso así fue. Llenémonos de historia para que no se vuelva a repetir. Llenémonos de historia porque el propio Henry Kissinger decía eso. Y obviamente no era original de él lo había leído de otros antepasados. Que si no aprendemos de nuestra historia, si no sabemos nuestra historia, obviamente la vamos a repetir. Aquí andan los gringos con sed de guerra, los gringos que están siendo derrotados, los gringos que van para abajo, que van en declive y que encuentran en la guerra la única solución, como siempre lo han hecho.
dividirán a Centroamérica, cortarán a Centroamérica. Hoy es una coyuntura importantísima. Elecciones en Nicaragua pronto, elecciones en Honduras pronto, elecciones en varios lugares pronto. Hoy más que nunca los gringos están apuntando el misil al corazón del pueblo hondureño y del pueblo salvadoreño, que al final, si no resisten a esta provocación de guerra, serán los que sufrirán. No se vaya, porque ya venimos con otro reporte en directo y en vivo de los últimos acontecimientos, de los últimos movimientos aquí en el Comando Sur, aquí en la sede del Pentágono y en las diferentes embajadas. Los gringos hoy más que nunca dispuestos a, como decían, el cañaveral no hay que entregárselo a los chinos, si es posible, reduzcámoslo a cenizas. Sigan en sintonía.